soluciones muy concentradas, porque lo que pasa es que se estimula la acumulación de sales en la planta, y no solo la acumulación de sales, sino la acumulación de otros productos que pues son pues de otros productos orgánicos hechos por la planta, que se estimulan pues por la presencia de tantos nutrientes. Entonces aquí es la pregunta es cuánto tenemos que poner de nutrientes para que el crecimiento de la planta sea ideal, que el sabor de los frutos sea ideal, que la planta no se muera, que crezca al máximo. Entonces la tolerancia a la salinidad va a ser un punto vital a la hora de diseñar soluciones nutritivas. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es el rango óptimo de pH, de lo cual ya hablaremos después. El pH básicamente es una medida de la acidez de una solución, de la acidez o basicidad de una solución, y es importante tener en cuenta el pH porque pues el diseño de una solución nutritiva puede afectar el pH del entorno para la planta. Entonces es importante tener en cuenta eso para poder diseñar la solución nutritiva tal que el pH se mantenga, digamos, dentro de los valores que nosotros tenemos. Lo otro que hay que tener en cuenta obviamente es qué sales tenemos disponibles, que es un problema que yo ya digamos solucioné en parte con lo que les envié, con lo que pues con la hoja de cálculo que acabo de mostrar, que básicamente ya soluciona el problema de qué sales usar, y estas sales pues son muy disponibles, entonces no debería haber mayor problema en conseguirlas. Y pues lo último es usar la hoja de cálculo, pues como les mostré ahorita, para calcular cuánto agregar de cada una de estas sustancias de las que hablamos. Entonces vamos a hablar un poco de la tolerancia a la salinidad, que es algo de lo que no hemos hablado. Y entonces la tolerancia a la salinidad es pues la suma de todas las concentraciones. No significa que ustedes cojan cada una de estas concentraciones que ustedes tienen y la sumen, no, eso no es la salinidad. La salinidad realmente está determinada por la suma de todas las concentraciones de las cosas, y básicamente lo que es una medida de conductividad que, o sea, ustedes con un conductímetro miden la salinidad, y lo que ustedes están midiendo es cuál es el equivalente en conductividad de esa solución a una solución de cloruro de sodio, a una solución de cloro de sodio. Entonces, por ejemplo, una solución que tiene una conductividad de 200 ppm significa que tiene la misma conductividad que una solución de cloruro de sodio de 200 partes por millón. La conductividad es una medida de qué tan fácil fluye una corriente eléctrica por una determinada longitud de una cierta sustancia. Entonces, la conductividad, digamos, la conductividad de una solución depende del número de sales que estén disueltas, que es porque las sales, pues como ya vimos, se disocian en entidades con carga y pues son portadores de carga, o sea, son capaces de transportar carga eléctrica. Entonces, entre más sales haya en una solución, más conductiva es. Y una forma de medir la conductividad es comparándola con la conductividad equivalente de una solución de cloro de sodio. Entonces, digamos, si ustedes miden la conductividad de su solución nutritiva y les da 500 partes por millón, eso significa que una solución de cloro de sodio de 500 partes por millón tiene la misma conductividad. El problema es que esto no es tan cierto, que la conductividad es directamente proporcional a la cantidad de sales, porque distintos iones, o sea, distintas entidades con carga, conducen la conductividad de manera distinta. Entonces, como en cultivo hidropónico tenemos tantos iones, es difícil saber qué pasa, digamos, cuando la conductividad sube y baja. Otro problema que vamos a tener es que la conductividad, digamos, está muy asociada al la conductividad está muy asociada a cambios en el pH, y entonces siempre hay que tener un pH más o menos constante a la hora de fijarnos en la conductividad. Bueno, pero entonces, ¿cómo varían, digamos, las necesidades de las plantas de acuerdo a la conductividad? Digamos, eh, por ejemplo, dependiendo de la etapa de crecimiento se necesitan conductividades de soluciones diferentes. Digamos, esto es para una planta, digamos, que tiene de etapa, o sea, para una planta que da frutos y flores, digamos, las plántulas necesitan, digamos, de 600 a 700 ppm, ya para la etapa vegetativa se necesita más, y para la etapa de floración se necesitan más nutrientes. Esto es obviamente porque a medida que la planta crece, pues va teniendo necesidades nutritivas más amplias, debido a que tanto debido a que la planta obviamente tiene muchas más hojas,
y por lo tanto tiene una demanda nutricional mucho más grande, que además es capaz de suplir debido a que ya tiene un sistema radicular mucho más grande. Entonces pues es lógico que a medida que una planta crezca aumenten sus necesidades y por lo tanto debe aumentar la conductividad de la solución nutritiva. Entonces una solución para plántula obviamente debe tener una conductividad eléctrica menor a una solución, digamos, para plantas grandes. Que por plantas grandes me refiero a plantas que estén en su etapa vegetativa o en su etapa ya de floración. También dependiendo de la especie o el tipo de planta también varía la conductividad nutritiva y como la conductividad de la solución nutritiva. Y como podemos ver acá, distintas plantas tienen distintos óptimos y máximos de conductividad. Por ejemplo, los tomates tienen un óptimo de conductividad hacia 1500 partes por millón, pero pueden tolerar soluciones hasta 3000 partes por millón. Los tomates son en general plantas que son muy resistentes a la salinidad, o sea, los tomates pueden resistir concentraciones muy altas de nutrientes, lo cual no quiere decir que es ideal ponerles tanto como puedan aguantar, porque pues como pues dijo Aristóteles, pues la virtud está en el término medio. Entonces, pues siempre no es bueno poner tampoco mucha solución, muchos nutrientes, pero tampoco muy pocos nutrientes. Entonces, como ustedes pueden ver, las plantas usualmente están contentas cuando la conductividad está hacia la mitad de su tolerancia. Los tomates toleran hasta 3000 partes por millón, pero lo óptimo son alrededor de 1500. Ahora ustedes dirán, bueno, pero entonces, ¿cómo sé yo la conductividad que me va a dar una solución nutritiva? No, ustedes no saben realmente la conductividad que les va a dar una solución nutritiva, porque la conductividad realmente va a variar de acuerdo a las proporciones entre los nutrientes que ustedes coloquen. Entonces lo que se hace es pues hacer experimentos. Entonces ustedes diseñan su solución nutritiva y preparan como si la fueran a usar en el cultivo y miden la conductividad eléctrica. Y ustedes ya tienen una idea de si está muy alta o está muy baja. Si está muy alta, entonces ustedes pueden, digamos, aumentar la cantidad, disminuir la cantidad de macronutrientes, de nutrientes mayores. Si está muy baja, pueden aumentar la cantidad de nutrientes mayores. Pues pueden aumentar la cantidad de todos los macronutrientes y ven cómo varía. Aumentan toda la cantidad de los macronutrientes igual, aumentan las partes por millón de todos los macronutrientes igual, digamos en porcentaje, aumentan todos, digamos 5% y miran lo que pasa. Si la conductividad entonces aumenta, entonces pues ya ahí ven si es la que necesitan o si necesitan otra. Otra solución que pueden hacer es, otra solución a este problema es que pueden, digamos, pueden preparar la solución nutritiva, eh, digamos, pueden ustedes preparar la solución nutritiva y solo les dio tanto, entonces para la próxima vez sí simplemente lo que hacen es añadir, eh, aumentan el porcentaje de todas las sales y añaden un cierto porcentaje más y ven cómo varía la conductividad. Todo se trata de diseñarlo para que la conductividad esté de acuerdo a las necesidades de la planta. También obviamente ustedes pueden, sí, hacerlo simplemente, si ustedes tienen una formulación para tomate, pueden añadir la mitad de la formulación, la mitad de la masa que les dé la hoja de cálculo y ustedes pueden ver la mitad de las masas de todos los elementos que les dé y ven cuánto les da la conductividad y pues si la conductividad es lo suficientemente baja la pueden usar para las plántulas y después usan la solución completa para los tomates ya grandes. O sea, esto tienen mucha libertad en cuanto al diseño de las soluciones nutritivas y pues ya les mostraré algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, acá hay una solución, digamos, para cultivo de tomate. Y entonces aquí está, digamos, aquí está mostrado, digamos, aquí está mostrado, digamos, esto es el rango que habíamos visto, estas son las cantidades. Y estas son el total en partes por millón, que es distinto a la salinidad, claro, es distinto a esto que vimos acá, es distinto a esto, no confundir. Y entonces, lo que quería mostrar acá es que al estar esto dentro de este rango acá que se ve que es la suma de todos estos, significa que más o menos todos están todos deberían estar más o menos dentro del rango, o sea, ya que pues la suma que tenemos nos da más o menos esto. Entonces, sin embargo, esto no quiere decir que la conductividad de esto sea 1500 partes por millón, puede ser totalmente diferente porque como les digo, los ppm no son una
la salinidad no es una medida de la suma de todas estas partes por millón, sino que es el equivalente de conductividad. O sea, la salinidad hay que medirla con un conductímetro, no se puede determinar así por la suma de las concentraciones de los elementos. Lo que les quería mostrar acá es que entonces en esta solución para tomate ponemos acá el nitrógeno en la mitad del rango más o menos, potasio más o menos a la parte superior del rango, fósforo hacia la parte superior del rango. Esta cantidad de fósforo, digamos, es muy grande. Esta solución nutritiva yo pues la saqué de un sitio de internet, pero básicamente esta cantidad está muy grande. Ya vamos a ver un estudio de soluciones de tomate y como pues esa cantidad de fósforo es un poco excesiva. Como les mostré, entonces nosotros estos son los valores que ponemos en la hoja de cálculo, y estos valores, digamos el calcio y el azufre, no los determinamos. Amonio nosotros no añadimos porque el amonio, digamos, no es necesario para las plantas. Se puede añadir amonio como medio de control de pH, y sí es cierto que añadir cantidades pequeñas de amonio, digamos del orden del 10% de las partes por millón de los otros nutrientes, del nitrógeno como nitrato, beneficia a las plantas, pero pues no lo vamos a hacer por ahora para mantener el asunto, digamos, más simple y sencillo. Pues obviamente las sales que tenemos disponibles pues ya las vimos, pero ahora quería mostrarles también acá, digamos, este es un estudio que hizo la Universidad de Florida. Tengo la página de internet donde está el estudio, si les interesa. Y entonces aquí lo que muestran es el diseño de las soluciones nutritivas dependiendo de la etapa de crecimiento. Digamos, del trasplante, el primer clúster, por clúster se refieren al primer crecimiento de flores, o sea, el primer grupito de flores, como los tomates crecen como en clústeres, como crecen varios tomates juntos. Entonces, del trasplante al primer clúster se utiliza esta solución nutritiva, después esta hasta el segundo clúster, y así se van aumentando las concentraciones de ciertos nutrientes. Ustedes pueden ver acá que lo que se aumenta básicamente es la cantidad de potasio y la cantidad de nitrógeno, que son los elementos principales cuya demanda aumenta. Si ustedes pueden ver, los micronutrientes permanecen constantes y el azufre y el magnesio aumentan un poco hacia el final, pero digamos que lo que aumenta principalmente es nitrógeno y potasio, porque estos son los elementos cuya demanda se incrementa más a lo largo del proceso de crecimiento, porque digamos que el potasio es lo que más se usa para el crecimiento, es el nutriente que más se usa para el crecimiento de frutos, y el nitrógeno es el nutriente que más se utiliza para el crecimiento de hojas junto con el magnesio. Entonces ustedes pueden ver cómo el nitrógeno va aumentando, digamos, básicamente tanto como el potasio a lo largo del crecimiento. Sin embargo, ustedes pueden ver que el incremento en el nitrógeno es gradual, mientras que el del potasio básicamente es al segundo clúster. Se empieza básicamente a aumentar rápidamente se aumenta rápidamente la cantidad de potasio. Esto es porque la cantidad de hojas va aumentando de forma gradual, y acá en este punto ya hay 3 clústeres de flores, entonces ya acá hay que aumentar la cantidad de potasio porque va a empezar el crecimiento, ya está empezando en forma el crecimiento del fruto de estos 3 clústeres. Entonces, si ustedes pueden ver, el diseño no es tan difícil, o sea, básicamente se escogió una concentración constante de la mayoría de de la mayoría de los nutrientes, y básicamente la conductividad se fue aumentando añadiendo, o sea, la cantidad de nutrientes en la solución nutritiva, que es directamente proporcional a la conductividad, no necesariamente linealmente, pero pues sí es proporcional. Se añaden entonces potasio y nitrógeno, que son los elementos que se van a usar para aumentar la conductividad, y pues digamos que se llega a una solución mucho más concentrada para el quinto clúster. Entonces este ejemplo ilustra básicamente cómo se puede ir aumentando la concentración de los nutrientes a medida que una planta crece, para llegar, digamos, a condiciones de crecimiento, a condiciones de las soluciones nutritivas que sean óptimas para el desarrollo de las plantas. Entonces, pues esto concluye nuestra parte de diseño de soluciones nutritivas y pues de cómo preparar las soluciones nutritivas, que es pues la parte química que vamos a ver en este caso. Ya pues mientras sigamos con las siguientes sesiones, pues ya les hablaré de cómo se ajustan las soluciones nutritivas y cómo es el mantenimiento, digamos, de las soluciones nutritivas, y qué es de lo que tienen que estar pendientes. Y la próxima vez pues empezaremos a veremos, digamos, sistemas de cultivo, y después veremos medios de cultivo hidropónico, y después veremos pues varios ejemplos ya de sistemas de cultivo, de cómo se cultivan las plantas,
de pues las precauciones que tienen que tener, deficiencias nutritivas y pues todo lo demás que hay que ver en el maravilloso mundo del cultivo hidropónico. Bueno, pues y como decía acá la última diapositiva, muchas gracias de nuevo y pues hasta la próxima clase.